Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos, John? Daniel, ¿qué tal todo? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. ¿Y su merced? Bien, todo muy bien. Muchas gracias, viejo. Hola, profe. Hola, John, ¿qué tal? Bien, bien, profe. Qué bueno, me alegra. Profe, una consulta. Dime, viejo. ¿Será que es posible que yo le pueda mostrar lo del análisis iceberg? Es que estoy un poco dudoso, a ver si me quedó bien. Dale de una. ¿Sí? Mm, ¿Puedo compartir, sí? Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Puede ver mi pantalla, profe? Ya estás Listo, ya, ahora sí. Listo. Ese es más o menos como lo que entendí el tema del análisis de iceberg. Su merced dice en el punto que el iceberg, el que está fuera del agua, es el objetivo en donde uno va a llegar. Y el Sí, cuerpo del iceberg que está debajo del agua es cómo uno va a llegar a ese objetivo. Entonces yo planteé exacto. como la administración eficiente del efectivo en una compañía. O sea, ese es el objetivo que se tiene que llegar. Entonces yo planteé tres, que sería los principales principios básicos, las estrategias y los principios, las principales razones para tener este objetivo. Sí, pero ¿está bien, viejo? ¿Por qué tienes desconfianza? ¿Está bien? Porque es que no había escuchado ese análisis. Entonces, Ah, pues, entonces no, no sabía. Lo no, no, estaba no, no, buscando vas por bien. varias partes. Entonces, No, no, así no, estoy bien, está, ¿sí? así está bien, no hay ningún problema. Eso es lo que se pide. Ah, perfecto, profe. Ay, muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. No, te felicito porque ya lo tienes ahí adelantado el trabajo. Qué bien. Listo, don profe. Muchas gracias. Listo, listo, Daniel. Bueno. Hola, Ethel, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. ¿Usted cómo Qué está? bueno. Bien, bien, bien. También, todo muy bien. Bien, me alegra Bueno, ¿les mucho. parece si arrancamos como para acabar de pronto un poquitico antes y tener tiempo de tomarnos un tinto antes de meternos a consultoría? Sí, Yo me he señor. necesitado la academia. Profe, una pregunta. ¿Usted miró las Dime. evaluaciones? ¿Las qué, perdona? ¿Las evaluaciones las miró? ¿Les echó un ojito? Ay, yo había que mandarles a ustedes eso, ¿sí o no? Sí, Sí, pues a señor. ver qué, porque es que sí, Entonces, teníamos como dudas. ok, entonces hagamos una cosa. Tratemos de avanzar en el tema para que me queden por ahí por lo menos unos 15 minuticos al final y empiezo a mandarles el examen a cada uno de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, hágale, de una. Listo, hagámosle de una y salimos. Muchas gracias. Bueno, hoy, como les decía la sesión pasada, pues vamos a abordar una temática que es bien interesante y es un caso de estudio, pero es un caso de estudio muy particular, ¿sí? En donde vamos a analizar una de las empresas más poderosas del mundo hoy en día y cómo esa empresa surgió en un país muy pobre, en un país totalmente agrícola y un país que tuvo la visión a través de su líder de proyectarse y empezar a enfocarse en el sector tecnológico. País que está hoy Profe, por ¿no me hoy. se está presentando? Sí, no, no, no se está viendo. Ay, No, espera. señor. Ok, gracias. Ahora sí. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, como les decía, este es un país, bueno, más que un país, es una isla, pero que se puede llegar a convertir en el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de un caso de éxito que se llama TSMC, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. ¿Ok? Es la empresa más grande de semiconductores y de chips a nivel mundial. ¿Ok? Y de pronto usted me dice, pero ¿y a dónde deja Intel? ¿Y a dónde deja AMD? Y a todas estas otras que son grandes, que son tremendos monstruos tecnológicos, pero no le hacen ni cosquillas a lo que esta empresa ha logrado llegar a desarrollar hoy en día, a lo poderosa que es, la gran cantidad de secretos que tiene almacenados y por qué es el motivo del que China se quiere apropiar de esa isla. ¿Ok? Bueno, digamos que esto hace parte de la República China,
pero a raíz de muchos conflictos, y lo vamos a ver a lo largo del análisis del caso, eh, básicamente vamos a ver cómo en la Segunda Guerra Mundial China le dio esta isla, Taiwán, se la dio a Japón, y Japón después de que perdió la Segunda Guerra Mundial se la devolvió a China, porque no tenía nada, ¿sí? Es una cosa grande, pero era 100% agrícola y Japón no tenía, ya no tenía dinero, no tenía gente que se animara a irse hasta Taiwán y hacerla progresar. Entonces se la devolvieron a China y China pues ahí la tiene, sí, ahí está todavía, aunque esto ya ha tratado de independizarse. Este es un país, una isla que ha logrado ser muy autónoma, una isla que tiene sus propios recursos. Entonces digamos que desde esa óptica no le debe nada a China. Prácticamente se podría decir eso. Entonces, digamos que en ese dinámico panorama de todo lo que alberga la industria tecnológica, hay que decir que pocas empresas han ejercido una influencia tan fuerte y tan profunda y sobre todo tan sostenida, porque es que esto viene de tiempo atrás, esto no es de ahora y lo vamos a ver en el transcurso de la sesión. Esta empresa, como les dije que se llamaba TSMC, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y esta empresa es conocida por básicamente ser la empresa líder en la fabricación de semiconductores a nivel mundial. TSMC, digamos que ha logrado demostrar ser una fuerza motriz clave en la evolución y en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la electrónica moderna. Eh, esta empresa fue fundada por allá en 1987, o sea, si se dan cuenta, no es muy vieja. Eh, y esta empresa ha logrado superar muchas barreras tecnológicas y sobre todo muchos desafíos económicos. ¿Para qué? Para poder establecerse como un pilar fundamental en todo lo que tiene que ver con la cadena del suministro global de semiconductores. Entonces, ahora, esto no es como una panadería que tiene una receta y usted hace el pan de esa manera y lo produce, lo vende y al otro día vuelve y hace la misma tarea. No, esto tiene mucho de investigación, mucho de desarrollo y sobre todo un gran componente de innovación. ¿Ok? Entonces, básicamente en esta sesión lo que vamos a hacer es explorar qué tan importante y cuál es la relevancia estratégica que tiene TSMC, destacando ese papel principal que está desempeñando en todo lo que tiene que ver con la viabilidad y el progreso de numerosos sectores profesionales, pasando por la informática y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones hasta temas del sector automotriz y temas de la inteligencia artificial. Entonces, hay que arrancar por decir que esta empresa TSMC se ha distinguido por su compromiso con qué, pues precisamente con la excelencia en la fabricación de esos semiconductores avanzados. Pero es que el secreto de un semiconductor o de un chip es lo pequeño que sea, ¿ok? Y todo lo que puede llegar a albergar a nivel de información dentro de ese chip, ¿ok? Entonces, ese es el verdadero secreto y esta empresa es la que ha logrado desarrollar los chips más pequeños a nivel mundial, ¿ok? El problema es que está al frente de China. Entonces, eso puede llegar a convertirse en un problema, en un detonante, como les decía, de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esta empresa ha logrado, digamos que adoptar muchas tecnologías de procesos líderes en la industria y ha logrado mantener una inversión constante en todo lo que tiene que ver en la investigación y el desarrollo. Pero esto no fue de la noche a la mañana. ¿Okay? Digamos que toda esa dedicación que ha tenido esta empresa le ha permitido que le ha permitido a TSMC tener un alcance de niveles de precisión y de eficiencia que son el pilar fundamental para el rendimiento y todo lo que tiene que ver con la innovación en los dispositivos electrónicos modernos. Esos chips que produce TSMC no solo impulsan la funcionalidad y el poder de cómputo de los dispositivos, sino que también habilitan avances en campos como la inteligencia artificial, en cosas que tienen que ver con el Internet de las cosas, en temas de medicina digital y muchos otros campos más que son relevantes para el desarrollo de nosotros como personas y como humanidad. Entonces, básicamente esa dependencia global, porque si ustedes se dieron cuenta en la pandemia, muchos de los procesos
logísticos y productivos se vararon. ¿Por qué? Porque esta empresa entró en un problemita muy particular. Y fue que en época de pandemia no llovía. Y para poder producir los chips, usted necesita grandes cantidades de agua. Y usted mira, ¿y para qué agua? Si eso no son, eh, son componentes metálicos, los oxida. Pues no, se necesita gran cantidad de agua, sobre todo agua pura, para poder limpiar cada una de las láminas que compone un chip. Entonces, en ese orden de ideas, cuando esta isla empieza a sufrir de esa sequía tan impresionante, rodeada de mar, pura agua salinizada, pues no podía producir los chips que necesitaba. Y esto, y ustedes saben que hoy en día se necesita chips para todo, para los celulares, los equipos de cómputo, para los carros, para los aviones, los misiles, los portaaviones, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues obviamente necesita chips y esta empresa tenía varado a todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando chips pequeños. O sea, entre más pequeño sea el chip, usted puede hacer el producto más pequeño, más manejable, más cómodo y eso es lo que busca la gente hoy en día. Entonces, digamos que esa capacidad que tiene esta empresa para poder adaptarse a todas esas situaciones de demanda que genera hoy el mercado y a la vez poderle proporcionar esas soluciones como tan a la medida, esas soluciones como tan personalizadas a sus clientes, eso ha logrado consolidar la posición de TSMC como llamémoslo, ese socio esencial para una variedad de empresas tecnológicas de renombre mundial. Por otra parte, eh, esta empresa ha logrado demostrar ser un pionero en la implementación de procesos de fabricación más avanzados. ¿Y esto qué ha hecho? Esto le ha permitido la producción de chips mucho más pequeños, mucho más eficientes y sobre todo mucho más poderosos. Sucede que a medida que las industrias van evolucionando y las aplicaciones tecnológicas se vuelven cada vez más integrales en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, tanto profesional como personal, es crucial reconocer el nombre y sobre todo la importancia de actores como TSMC dentro de la cadena de valor. Por eso es que les decía que cuando esa empresa entró en ese boom eh, de no poder producir chips, todo el mundo colapsó. Entonces ustedes vieron cómo, eh, digamos que la producción de carros se cayó, ¿sí? Ya no habían carros nuevos para producir. ¿Por qué? Porque hoy en día los carros compiten a nivel de todo lo que tiene que ver con esos gadgets, con esos juguetes adicionales, porque todos los carros pues andan, tienen ruedas, tienen puertas, pero lo verdaderamente destacable hoy en día en los carros y por lo que se compite es básicamente por las comodidades que brinda. Entonces, que si usted va a girar a la derecha, el asiento le vibra, que los audífonos, que los parlantes que tiene al lado del cabezote, le suenan y usted los puede manejar directamente desde el timón del carro. Toda esa cantidad de juguetes se hacen a través de chips. ¿Y qué pasó? Pues que básicamente esta empresa tuvo que empezar a priorizar su mercado. Entonces le dio más prioridad al tema de las Fuerzas Armadas y Militares que al tema de los vehículos, que al tema de los portátiles, que al tema de los celulares, etcétera, etcétera. Entonces fue a todo el sector armamentístico en época de pandemia y descuidó al resto. Y eso fue lo que hizo que a nivel mundial los vehículos usados subieran de precio. ¿Ok? ¿Cómo está organizada la sesión el día de hoy? Vamos a hablar acerca de lo que es la geopolítica y esto es muy importante porque este es el pilar del crecimiento de esta empresa. Y usted me va a decir, bueno, pero es que usted se está metiendo con geopolítica y está hablando de semiconductores, pero es que yo lo que quiero que vean es la articulación que hay entre el gobierno y el sector privado y cómo se necesita del gobierno para que las empresas puedan progresar. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la geopolítica. En segunda instancia hablaremos de la historia de éxito, qué fue lo que catapultó a esta empresa. En tercer lugar, hablaremos de los 3 grandes problemas de Taiwán. Y por último, la ventaja competitiva. ¿Por qué se destaca realmente TSMC? Aunque ya lo hemos ido abonando el terreno. Pero bueno, básicamente, si abrimos un mapa, tal cual, todo esto es China, ¿sí?
Todo esto es China, y aquí queda Taiwán, ¿sí? Taiwán, digamos que tiene, es- digamos que queda como a unos 80 a 100 kilómetros de distancia de China. Entonces, pues digamos que todo esto está rodeada completamente de mar y por acá transitan muchos barcos. Esto es lo que le llaman el estrecho de China o también conocido como el mar de China. Y digamos que esto es una arteria de comunicación marítima en todo el Asia-Pacífico, ¿ok? Entonces, básicamente, pues ahí queda como medio perdido en el océano, pero digamos que si nos vamos enfocando y vamos centrando nuestra vista solamente en Taiwán, lo que veremos es básicamente una pequeña isla, ¿sí? Que queda al frente de las costas de China y que básicamente no se destaca en nada. Pues también nos ayuda ahí la foto, pues no nos muestra mucho. Esto es sacado de Google Earth. Entonces, pues, no nos muestra mucho, seguramente si aumentamos y vamos bajando, pues podemos ver mucho más, pero a primera vista, pues su territorio es bastante reducido. Si usted lo mira, y pues no alcanza a ser ni siquiera un estado como los que tiene, o las provincias, como le dicen en China, a esos departamentos. Entonces, es muy pequeña, ¿sí? Tiene unos 20 millones de habitantes. Y esto pues no lo convierte precisamente en un gigante, pero es que además su ubicación geográfica pues tampoco parece especialmente relevante. Al fin de cuentas, pues Taiwán no, digamos que no destaca más que otras islas de Asia, como las que forman Filipinas, que están más abajo. O sea, aquí queda el mar de Filipinas y más abajo queda un montón de islas impresionantes. Ah, bueno, aquí se ven algunas, aquí está Filipinas, pero más hacia abajo hay muchas más islas, ¿sí? Entonces, pues usted dirá, "Ah, bueno, una isla más, una isla menos, ahí en la mitad del Pacífico, pues bueno, vaya y venga, ¿sí? Pero hoy en día Taiwán es uno de esos territorios cruciales, uno de esos territorios estratégicos y sobre todo potencialmente peligrosos de todo el mundo. No digo peligrosos en el sentido de que hay delincuencia, de que hay un loco como el de Corea del Norte, que de pronto nos puede armar la Tercera Guerra Mundial, pero todo lo que maneja hace que precisamente China la quiera invadir muy rápido. Eh, digamos que estamos hablando de una isla que, según muchos, podría llegar a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Y aquí lo dicen varias agencias de noticias, la Deutsche Welle, que es alemana, el 29 de diciembre de 2022 decía, China, bueno, decía básicamente es que China y Estados Unidos hacia la guerra por Taiwán, ¿sí? Y esa es una pelea que está casada entre las dos potencias, China y Estados Unidos. Obviamente, pues gracias a qué? A todo lo que maneja y todo el potencial tecnológico que ha logrado desarrollar hoy en día Taiwán. Y además, la CNN publicó el 2 de agosto de 2022 que la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, que es la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, amenaza con empeorar la estabilidad entre Estados Unidos y China. Que esto desató que China mandara portaaviones y que hiciera simulacros y todo este tipo de cosas que tenía al mundo como en vilo, pero bueno, gracias a Dios no trascendió. Pero, ¿por qué decimos que esta isla de Formosa, porque así la van a encontrar en mucha bibliografía, no le dicen Taiwán, sino Formosa, pero digamos que todo el occidente la conocemos como Taiwán? Esta isla, ¿por qué es tan importante para las grandes potencias como China o Estados Unidos? ¿Qué es lo que se esconde detrás de ese pequeño territorio? Y como lo veíamos ahorita, era una isla más en la mitad del Océano Pacífico. ¿Por qué la quieren y por qué la relacionan tanto con una guerra mundial? ¿Sí? Pues la respuesta está, de nuevo, en los semiconductores. Los semiconductores son esos componentes electrónicos que se necesitan ¿para qué? Para fabricar, como les decía, equipos de cómputo, para fabricar aviones, para fabricar electrodomésticos, coches, en definitiva, cualquier tecnología que nos podamos imaginar va a necesitar semiconductores y chips. Imagínense que si en el siglo XX se libraron cientos de batallas por controlar el suministro del petróleo. Y para no ir tan lejos, Estados Unidos invadió varios países solamente con el propósito de poderse apropiar de ese petróleo, caso de Irak. Hoy en día,
esas batallas ya no se dan por el petróleo. Hoy en día esas batallas, al menos las batallas políticas, se libran básicamente por controlar ese sector de los semiconductores. ¿Ok? Sector de los semiconductores que pues es muy especializado, no es un sector que lo pueda llegar a tener muchos países. Esto es muy reducido, escasamente. Bueno, hoy en día Corea del Sur ha logrado desarrollar muchos chips gracias a su empresa Samsung. eh, Corea del Sur, China, Estados Unidos, ¿sí? Japón, son países que están a la vanguardia en la producción de chips. Pero lo importante acá es Taiwán, porque es que Taiwán no era nada, ¿sí? Entonces, resulta que Taiwán hoy en día es el lugar más avanzado de todo el mundo en la fabricación de esos componentes. Por ejemplo, ¿a ustedes les suena empresas como AMD o como Nvidia que sonó esta semana por el alza que tuvo en sus acciones? Pues estas son empresas que se dedican a la venta de procesadores, que se dedican a la venta de tarjetas gráficas y sin duda pues son unos auténticos monstruos, auténticos titanes en los sectores a los que cada una de ellas pertenece, que básicamente es el sector de la tecnología. Y sí, son empresas norteamericanas. AMD, Nvidia, Intel, son empresas completamente norteamericanas. Pero, ¿qué piensan si les digo que los productos de AMD y que los productos de Nvidia y los de Intel no los fabrican ellos, sino que los fabrica esta empresa que se llama TSMC? Es más, todos conocemos a Apple, ¿sí o no? Recientemente, Apple ha sacado al mercado móviles y ordenadores con los procesadores más potentes, los procesadores más rápidos y los procesadores más eficientes de todo el mercado. Y de nuevo, igual que AMD o Nvidia, Apple no fabrica sus propios procesadores, sino que los fabrica la empresa taiwanesa TSMC. Entonces, mira el poder que tiene. O sea, las grandes empresas, las más valiosas del mercado, dependen en gran medida de esta empresa, de TSMC. Entonces, veamos entonces a esta empresa productora de chips, que es la más famosa de todo el mundo, la gigante americana Intel, que es una de las empresas, digamos que es la TSMC gringa, ¿sí? Pero la TSMC gringa de los años finales de los 90, comienzos de los 2000. Así es Intel hoy en día. Años luz de lo que es TSMC. Entonces, todos hemos usado en algún momento un equipo de cómputo, ¿sí o no? Un portátil, un equipo de escritorio. Hemos usado un móvil que tienen un procesador Intel. Usted va y mira, ¿y qué procesador tienen? Siempre que usted va a comprar un equipo de cómputo, usted le dice a algún ingeniero de sistema, oiga, necesito comprar un equipo, ¿qué características debe tener? Ah, hermano, que tenga un procesador Intel de sexta categoría. Ah, bueno, y usted se va con ello. Necesito un equipo de cómputo con un procesador Intel de sexta generación. Ah, bueno. Sí, pero usted le aseguro que posiblemente de eso no sepa mucho y pues no tiene por qué saberlo, pero usted lo que necesita es esa herramienta que sea una herramienta eficiente, una herramienta que le permita desarrollar su trabajo. Entonces, casi siempre buscamos equipos con procesadores Intel o, en segunda instancia, AMD. Digamos que antes de que TSMC fabricara los procesadores de Apple, Intel era la que ocupaba ese lugar. Era Intel como empresa gringa, Intel como empresa de confianza del gobierno norteamericano, la que fabricaba esos chips. Ahora se los mandan a hacer a TSMC. La cuestión es que en este caso, Intel sí fabrica sus propios procesadores, pero no fabrica todos ellos. Resulta que los procesadores gráficos de la americana Intel también los fabrica TSMC en Taiwán. Entonces, usted estará preguntando, bueno, ¿qué significa todo esto? Imagínense que si mañana China decidiera invadir Taiwán y expropiar una empresa como TSMC, porque es que no es la única. Y ahorita se van a dar cuenta de toda la cantidad de empresas de tecnología que se han logrado implementar en Taiwán. Si China invade Taiwán, expropia a TSMC, China básicamente podría llegar a controlar de la noche a la mañana buena parte del suministro mundial de semiconductores avanzados. Es decir, invadiendo a Taiwán, China puede poner contra las cuerdas a prácticamente toda la industria tecnológica del mundo. ¿Y qué gana con eso?
es un enorme poder político, ¿sí? De hecho, ni siquiera tendría que invadir la isla, bastaría simplemente con bloquear su comercio con el resto del mundo y ya con eso tiene para generar caos. Entonces mire cómo la producción de chips se aleja de los bastiones tradicionales. Es decir, este azulito es este azul de acá, todo esto es Estados Unidos. Mire cómo ha venido, empezó produciendo casi el 40% de los chips a nivel mundial en la década de los 90 y empezó a bajar, a bajar, a bajar. Mire que hoy, digamos que estamos por acá, está básicamente produciendo como un 17% de los chips a nivel mundial. Y se proyecta que para el 2030 su producción baje más o menos a un 15%. De la misma manera, Europa, mire Europa, todo lo que venía produciendo, ¿sí? Casi más del 40% de la producción mundial de chips la producía Europa y mire cómo empezó a caer. Chan, 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 y mire lo que está llegando a producir apenas, ni el 10%, ¿ok? Y luego le sigue Japón. Japón, pues digamos que se ha logrado mantener ahí medio estable. Corea del Sur, mire que arrancó en ceros prácticamente y comenzó a crecer, y mire que ya hoy en día ha crecido bastante, ¿sí? Pues no al ritmo de pronto de lo que llegó a ser Estados Unidos o una Europa, pero va por buen camino. Y mire lo que está haciendo Taiwán. Mire que arrancó muy similar a lo de Corea del Sur, pero empezó a despegar básicamente en la década de los 90. Y mire que ha logrado mantener esa brecha de diferencia casi que constante a lo largo del tiempo. China también ha venido creciendo, mire que a partir como del año 2010 empezó a separarse la brecha entre lo que tenía que comprar por fuera a lo que está produciendo hoy en día, ¿ok? Entonces, básicamente esta gráfica pues es muy diciente de cómo está hoy en día y hacia dónde va el mercado de la producción de chips de aquí en adelante. Y voy a borrar esto. Entonces, básicamente acá estamos mirando el top 10 de los exportadores de circuitos integrados y de semiconductores. Esto se mide en dólares corrientes norteamericanos. Entonces, mire cómo China, desde el año 2005 hasta el año 2018, mire cómo había despegado un ascenso constante, un ascenso sostenido a lo largo del tiempo y está, digamos que, exportando casi que 350 billones de dólares solo China. Luego le sigue Corea del Sur, que es esta línea roja. Luego viene Singapur, que Singapur también se está convirtiendo en potencia y esa es otra historia fascinante a nivel de geopolítica que pues, habrá que tocar en algún momento. Mire cómo empezó de un año, mire, 2005 al 2006 estaba prácticamente exportando cero y comenzó y creció en un solo año, mire el crecimiento que tuvo. Empezó a exportar de $0 a casi $70, a casi 70 millones de dólares. Empezó a exportar de una vez Singapur y empezó a sostenerse ahí oscilando entre 70 y 100 billones de dólares a nivel de exportación. Y ese es otro país que estaba perdido en el infierno. Bueno, después hablamos de Singapur porque si no nos pegamos una desviada terrible. Luego viene por acá, encontramos a Estados Unidos, Malasia, Alemania, Japón, Países Bajos y Tailandia. Entonces mire cómo se ha ido despegando, eh, digamos que como todo el resto de países han logrado mantenerse dentro de un rango de exportaciones inferior a 100 billones de dólares anuales, ¿sí? Mientras que China, mire por el orden que va, casi que los cuadruplica en orden de exportaciones. Profe, pero eso debe ser por la mano de obra tan barata que hay allá, ¿no? Me imagino, Pues, sale más barato la exportación, la importación, todo. Me imagino que pues por eso debe ser imagínate, el crecimiento y pues con tanta gente allá trabajando. sí, pero mira que has tocado un punto muy importante y es que China ya no se considera la fábrica del mundo, ¿sí? Lo fue, digamos que en la década del 90, de pronto comienzos del 2000, pero ellos cambiaron de inmediato y pasaron de ser muy productores es decir, pasaron de ser la fábrica del mundo a desarrollar todo un sector de la construcción muy potente y muy poderoso. Y eso fue lo que hizo que, básicamente, eso fue lo que jalonó el desarrollo de China.
prácticamente. Entonces comenzaron a dejar ese terreno de ser la fábrica del mundo y potenciaron el sector inmobiliario. Por eso es que ustedes ven que hay eh, las ciudades fantasmas y esos rascacielos pelados, porque hacia allá enfocó el gobierno de Xi Jinping todas las baterías para el desarrollo de China. Entonces, China desde hace mucho rato dejó de ser la fábrica del mundo. Y aparte, pues como es una dictadura, pues, bueno, no sé si es una, de pronto la palabra es muy grande, algo, es un régimen, ¿sí? eh, no sé si al nivel de una dictadura, pero termina siendo un régimen y cuando hay un régimen, pues se genera mucha inestabilidad. Entonces las empresas que no son bobas dicen, uy, no, yo no voy a dar papaya que este man me quede mal, ¿sí? Expropien la empresa o se levantó de mal genio Xi Jinping y cerró las fábricas o dijo que no iba a seguir exportando y yo quedo barato. Entonces las empresas comienzan a migrar. Dicen, ok, aquí ya es muy inestable, esto, por otro lado, digamos que eso que tú mencionas es bien importante en el sentido en que producir allá en China era realmente barato, pero tanto así que las empresas, sobre todo las norteamericanas, y sobre todo las empresas automotrices, Chevrolet, eh, ¿cómo se llama? Chevrolet Ford y la otra, se me olvidó. Bueno, son los tres grandes. ¿Qué hicieron? Dejaron las fábricas en Estados Unidos, montaron sus fábricas en China y cuando China empieza a despegar, ellos no necesitaban producir los carros y llevárselos hasta Estados Unidos, no, los vendían allá en China, porque el nivel de ingresos en China comenzó a crecer y ya ellos lo que hacían era surtir directamente el mercado ahí y eso les salía todavía muchísimo más barato porque no tenían que incurrir en fletes, en seguros para llevar los vehículos en barco de China hasta Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que fue un gana-gana para esas empresas. Pero debido a eso, a lo grande que es China y a que empezó a generar muchos ingresos para sus empleados, cada vez más capacitados, cada vez más cualificados, y eso pues digamos que dinamizó muchísimo la economía. Entonces, en este orden, bueno, y acá digamos que vemos cómo los principales, cuáles son los principales proveedores de microchips a nivel mundial. Esto pues comparándolo con el año 2021. Entonces, mire que TSMC, de lejos, mire, 56% de producción es decir, TSMC provee el 56% del mercado de microchips, de los chips más pequeños que existen en el mercado. Luego le sigue Samsung, que provee el 16% del mercado. Luego esta otra empresa, United, ahorita hablamos de esta, UMC, que es también taiwanesa, cubre el 7% del mercado. Eh, Otro grupo de empresas de Norteamérica cubre el 6%, empresas chinas el 4%, otra BIS, que es de Taiwán. Mira, hay 4 empresas tecnológicas de Taiwán que se encargan de solamente componentes a nivel de microchips. Entonces, pues es bastante bueno, pero definitivamente, mire, Taiwán cubre el 66% del mercado. Todo esto lo cubre Taiwán. El 17 lo cubre Corea, el 8 China y otros se reparten el 9%. O sea, todo Asia tiene el control de los microchips. ¿Ok? Eh, espérenme porque... bueno. Digamos que el problema más grave de todos los problemas que pueden existir hoy a nivel geopolítico eh, es que un corte en el suministro de Taiwán no afectaría solo a los equipos de cómputo o a los iPhones de los miles de ciudadanos, de millones de ciudadanos que los tienen, sino que afectaría terriblemente también todo el potencial bélico y militar, sobre todo de Occidente. ¿Ok? Mucho armamento militar, como los grandes buques y portaaviones que conocemos, los tanques de guerra, todo lo que son los aviones de combate y todo lo que tiene que ver con drones y misiles, requieren que semiconductores avanzados que solo se producen en la isla, allá en Taiwán. ¿Ok? Eh, Obviamente, esto es algo que explica noticias como esta es Taiwan News, ya me cuenta el tiempo de Taiwán. Dice que
el Pentágono teme la interferencia de China en Taiwán y presiona a TSMC para que produzca los chips en Estados Unidos. Entonces lo que le está diciendo Estados Unidos, mire hermano, usted está en riesgo, usted se nos puede convertir en una papa caliente, en el sentido en que usted maneja muchísimos secretos industriales, militares, y si China lo invade, va a llegarle directamente a usted y se va a apropiar de toda esa información y nos va a poner a todo Occidente contra las cuerdas. Entonces yo lo que hago es, hermano, váyase para Estados Unidos, yo le tengo allá el terreno, le tengo en Texas, en California, le tienen un gran terreno para que TSMC empiece su construcción allá de su planta y empiece a producir todos esos chips allá en Estados Unidos. Básicamente, Taiwán no solo es la líder indiscutible en el sector de semiconductores, sino que además todo Occidente depende terriblemente de TSMC. Ahora bien, visto todo esto, hay algo muy sorprendente a lo que debemos prestar muchísima atención, que es cómo consiguió una remota isla de Asia convertirse en la potencia más avanzada de los semiconductores. ¿Cómo es posible que ni siquiera Estados Unidos o Japón, cunas de la tecnología mundial, hayan podido ya no superar, pero es que ni siquiera pueden igualar a Taiwán en la producción de estos componentes? Y por último, ¿qué receta de éxito ha seguido la isla de Formosa o de Taiwán para ir tantos pasos por delante del resto del mundo? Digamos que son tres preguntas que son claves, que si las logramos responder, pues nos van a dar la explicación del por qué estamos hablando hoy de Taiwán y sobre todo de TSMC. Hoy en día, Taiwán es indispensable en todo lo que tiene que ver con los sectores más tecnológicos y avanzados de la economía moderna, eh, pero la verdad es que esto no siempre ha sido así. De hecho, hasta hace tan solo unas décadas, Taiwán era una isla realmente pobre, pobre, un lugar que fue asolado por muchas guerras, ¿sí? Y que tuvo que ser ayudado económicamente por países occidentales como Estados Unidos por allá en la década de los 50, ¿ok? Por esa época, y un poco al igual que la China continental, Taiwán era un territorio con muy poca industria, ¿sí? Su principal actividad era la agricultura, un sector que pues, no le permitía avanzar económicamente, que es básicamente el problema que tenemos nosotros, ¿sí? Que estamos dependiendo mucho de la agricultura y la agricultura no da plata, ¿sí? Que, vuelvo y les digo, yo siempre les he puesto el mismo ejemplo. Somos un país cafetero, pero el país que se enriquece con el café es Suiza, y Suiza no cultiva ni una sola pepa de café. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Suiza se industrializó. Suiza creó toda una industria alrededor del café. Entonces, el negocio no es tener cultivos y cultivos y cultivos de café, sino el negocio es crear industria para transformar esa materia prima. Por eso es que la empresa, una de las empresas más fuertes del mundo es Nestlé, y Nestlé es Suiza. Y dentro de Nestlé encontramos a Nescafé. Entonces, esa es la empresa que realmente se está enriqueciendo, no Colombia. Eso es lo que se conoce en el argot de la geopolítica como la maldición de los recursos naturales. Que si usted no se tecnifica, que si usted no se industrializa, pues no sirve de nada que tenga muchos recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, no sirve de nada tener usted muchísimo petróleo si usted no logra montar una refinadora de petróleo. Es decir, que gracias a esa refinadora se pueda convertir ese petróleo en gasolina o en todos esos otros hidrocarburos que se necesitan. Y si usted no tiene, si usted no es capaz de tener esa refinería, ¿qué le toca? Exportar todo el petróleo para importar gasolina. Y está haciendo la del bobo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo hoy en día Venezuela. Por eso está tan fregado Venezuela. Porque ya PDVSA, que era la gran empresa de petróleo, pues digamos que era una empresa que tenía mucho recurso humano capacitado, mucho recurso humano capaz de sacar adelante la empresa, pero como los han ido sacando, han ido saqueando esa empresa, pues hoy en día les toca, hoy en día esa empresa está totalmente quieta, hacen cualquier cantidad de barrabasadas, o sea, no sé si han visto noticias en donde dice que básicamente hay casi que un incendio cada 3, 4 días en plantas de PDVSA, un incendio, imagínese eso. Entonces,
Pues eso dificulta muchísimo y eso es lo que marca hoy en día la diferencia. Entonces, mire cómo Taiwán, siendo un territorio 100% agrícola, dijo, no, ¿sabe qué? Por aquí no es. La agricultura no es la que nos va a sacar de pobres. Entonces, Taiwán quería abandonar la pobreza, ¿sí? Y sabía que para abandonar esa pobreza tenía que cambiar su modelo productivo y empezar a apostar por la industria. Teniendo esa mentalidad clara del líder de, de Taiwán, fue así como por allá en la década de los 60 y gracias a la ayuda internacional, Taiwán empezó a desarrollar su industria poco a poco. Al principio, digamos que las fábricas taiwanesas se dedicaron básicamente a productos muy dependientes de la mano de obra barata, como la producción de ropa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con grandes empresas, lo que nos mencionaba ahorita John, sí que hay una mano de obra muy económica y pues que resulta ser muy atractiva para las grandes empresas. Y sí, eso pasaba anteriormente, no solamente en ropa, sino también a nivel de juguetes o accesorios. Pero con el tiempo el gobierno taiwanés quiso ir un poco más allá, quiso potenciar una industria mucho más avanzada y para eso, ¿qué hizo? Apoyó la llegada de empresas como, por ejemplo, la conocida Philips, que es una empresa holandesa, bueno, de Países Bajos, porque ahora toca decir Países Bajos. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de empresas que en muchos casos se dedicaban precisamente a la producción de semiconductores, ¿ok? Eso sí, digamos que las primeras fábricas de semiconductores en Taiwán eran muy rudimentarias. Básicamente eran fábricas que estaban dedicadas a ensamblar más que a producir. Entonces, no hacían diseños, no fabricaban, ¿sí? Sino que simplemente montaban piezas. Algo así como el que tiene piezas de Lego y construye una figura con ellas. Eso era el sector tecnológico en Taiwán. La cuestión es que, digamos que esta situación fue el germen de la industria, fue la semilla de la industria de los semiconductores en Taiwán. Pero como ya suponen, pues digamos que algo tuvo que pasar para que esas pequeñas fábricas de ensamblaje se acabaran convirtiendo en los enormes monstruos tecnológicos que son hoy en día. Algo tuvo que pasar para que esa pequeña y pobre isla diera el vuelco, se convirtiera en la reina de los semiconductores. La pregunta es, ¿qué fue ese algo? ¿Qué fue lo que hizo Taiwán? Pues sucede que ya para los años 70, entonces esto era la foto, lo que tenemos en la diapositiva es la foto de la década de los 60. Para los años 70, que es cuando Taiwán empezó a tener esas primeras fábricas de ensamblaje, el gobierno de la isla se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta, y con bastante buen criterio, de que el sector de los semiconductores podrían ser una gran apuesta de futuro y por lo tanto quiso que potenciarlo aún más. Claro que pues, digamos que la cosa no era tan fácil como darle a un botón y hacer que de repente despegara la industria. Eso no es de esa manera, no, no quiero que suene así de simple, pero es que hay que mirar lo siguiente. Por ejemplo, cuando eh, hablamos de industria y no estamos hablando de una industria que es muy fácil, que dice usted, ay, me va a levantar hoy con ganas de crear una empresa de semiconductores. Cero, eso no sale así de la noche a la mañana. Eso tiene que ser algo muy bien planeado, saber tener los inversionistas, tener el capital humano plenamente formado y capacitado para hacer ese tipo de cosas. Eso no es como montar una panadería, ¿ok? Entonces, digamos que históricamente desarrollar todo ese sector de los semiconductores ha resultado siempre ser algo muy difícil. Si no fuera difícil, pues ya habrían empresas de semiconductores en México, Canadá tendría sus propias empresas, Brasil también las tendría, muchos países tendrían todo este desarrollo tecnológico y no lo tienen, ¿ok? Entonces, digamos que vamos a señalar aquí tres grandes dificultades. Por eso aquí está, en esta sección en la que estamos ahora, se denomina la historia del éxito. Y vamos a nombrar tres dificultades que tuvo inicialmente Taiwán. La primera de ellas es que la inversión que necesitan los semiconductores es muy, pero muy elevada. Para que una empresa sea competitiva, necesita adquirir la maquinaria más avanzada, ¿sí? Necesita afrontar tiempos de desarrollo y de producción que resultan ser muy lentos, incluso de varios años, y también tiene que invertir mucho dinero en investigación y desarrollo, con el riesgo
de que eso no arroje nada, ¿sí? De que la única conclusión a la que se llega es que eso no sirve, ¿sí? Eso puede pasar con un proyecto de investigación. Ahora, para colmo, en muchos casos, estas empresas que se dedican a la tecnología también tienen que pagar licencias millonarias de patentes externas. Es decir, que se necesita mucho, pero muchísimo dinero para sacar adelante un sector de estos. Ahora bien, más allá de la inversión, la, bueno, aquí dice la inversión que necesitan los semiconductores es muy, pero muy elevada, pero hay otra cuestión que es también muy complicada y es personal calificado. Es decir, más allá de la inversión, esa segunda dificultad que tenía Taiwán es que las empresas deben contar con personal muy calificado, personal con muy buena formación. Aquí hablamos de científicos e ingenieros que en muchas ocasiones no son nada fáciles de encontrar o simplemente no están disponibles. ¿Ok? Y por último, esa tercera gran dificultad que tiene este tipo de negocio es el riesgo, ¿sí? Los tiempos de vida de los semiconductores son muy cortos. Si un procesador o una tarjeta gráfica sale a la venta, lo normal es que al cabo de un par de años salga una nueva versión mucho más potente, mucho más pequeña y deje obsoleta ese procesador que había creado hacía 2 años. En otras palabras, que como una empresa gaste muchísimo dinero y tiempo en fabricar un producto y luego salga mal, pues no va a tener tiempo de arreglarlo antes de que el producto quede completamente obsoleto. Esto hace que este sector de la tecnología y específicamente el sector de los semiconductores sea particularmente arriesgado. Entonces, sabiendo esto y volviendo a TSMC, no iba a ser nada fácil que el gobierno de Taiwán lograra impulsar la industria de los semiconductores, que era lo que estaba empecinado ese gobierno. Entonces, por allá en los años 70, Taiwán todavía era un país muy pobre, ¿sí? Su músculo financiero era muy débil, y hacer que las empresas locales invirtieran todo el dinero necesario para poder desarrollar el sector de la tecnología y de los microchips, pues resultaba ser muy caro, ¿sí? Y además, súmele a eso que era completamente desconocido y era muy riesgoso, era casi que mandarlas a una misión suicida. Eh, entonces, digamos que Taiwán, pues, aparte de lo que hemos mencionado, pues Taiwán no tenía trabajadores calificados, ¿sí? No tenía grandes entidades científicas o tecnológicas. De hecho, hasta por allá la 1968, la educación básica no era obligatoria en la isla, ¿sí? O sea que ponerse a invertir en un sector que requería tanto conocimiento, si la gente ni siquiera sabía leer, ¿sí? Pues, ¿qué quieren que les diga? No parecía la más fácil de las ideas, ¿sí? Esto básicamente era casi que pegarse un tiro en el pie, tratar de incursionar en un sector tan difícil como lo es el de la tecnología. Ahora, lo hizo Taiwán, ¿sí? Es que esto es lo verdaderamente importante y es lo que quiero que se lleven en la cabeza. Taiwán lo consiguió, el gobierno de Taiwán logró sacar esto adelante. Esta isla pequeñita, perdida por allá en el Océano Pacífico, eh, solamente abierta a la agricultura, etcétera, etcétera, consiguió despegar en esta industria tan difícil a pesar de todas las dificultades de las que hemos hablado. La verdadera cuestión aquí es, ¿cómo fue que hizo ese salto? ¿O qué medidas políticas se adoptaron para poder alcanzar ese objetivo? Pues la respuesta se puede resumir en 3 factores principales. ¿Cuáles son esos factores? Copiando, invirtiendo y educando. Y usted me va a decir, ¿copiando? Si usted no sabe hacer algo, pues cópiele a los demás. Esa fue la filosofía que aplicó Taiwán. Ah, que queremos volvernos un sector tecnológico, pero ¿y cómo lo hacemos? Vaya, cópiele a los que saben, ¿sí? Y entonces usted me dirá, pero bueno, ¿cómo le copio? Entonces, vayamos por orden. Si algo podemos sacar en claro en esta sesión, es que no era realista que Taiwán pudiera desarrollar por sí misma toda la investigación necesaria para qué, para poder competir con la avanzada tecnología de países como Estados Unidos o Japón. Pero lo que sí que podía hacer Taiwán era copiar esas tecnologías y de hecho lo hizo en multitud de ocasiones. Esto era China a la larga y China digamos que China ha logrado sobrevivir gracias a eso, al plagio, a la copia, a crear cosas
como decimos acá en Colombia, chiviadas, etcétera, etcétera. Entonces veamos un ejemplo concreto. Por allá en la década de los 90, empresas de países desarrollados como Sony, como Philips, este fue un dibujito, si miran bien el muñequito del señor, mírenle que los ojos están como descuadrados, esto fue un dibujo de inteligencia artificial, por eso se ve así de raro, pero bueno, ese no es el hecho, pero si de pronto alguien lo mira meticulosamente se da cuenta que los ojos están descuadrados y es básicamente porque es un dibujo de inteligencia artificial. Entonces, empresas como Sony y como Philips tuvieron un gran éxito con la venta de CDs y de DVDs y sucede que en esos años, por ahí en la década de los 90, esos productos CDs y DVDs fueron auténticas revoluciones comerciales, ¿sí? Los que ya son maduritos y que vivimos toda esa época, sabemos de lo que estamos hablando. Todo el mundo tenía su Walkman y esos Walkman utilizaban CDs o DVDs y uno ahí escuchaba música, veía videos, todo eso muy chévere, pero pues digamos que fue una tecnología que se logró desarrollar y que funcionaba bastante bien. Entonces, en esos años, todos esos productos, como les decía, pues eran muy revolucionarios, eh, comercialmente hablando, ¿sí? El problema era que Taiwán ni siquiera fabricaba eso, ¿sí? Ni sabía cómo fabricarlos. Entonces, digamos que eso realmente no fue un problema para la empresa taiwanesa. Eh, digamos que aquí tenemos lo que aquí ya empieza a aparecer la famosa empresa que les mencioné anteriormente. Ay, perdón. Esto, haga de cuenta que esto es una UMC, es United Microelectronics Corporation, que es esta empresa solita. Mire lo que creció. En enero del 2020, mire cómo estaba y vea cómo empieza a despegar. En mayo sube. Esto es en pandemia, ¿ok? Entonces aquí en pandemia, obviamente todos estábamos quietos, pero comienza a salir de la pandemia y empieza a despegar esa empresa. Mire la brecha que empieza a crear en septiembre de 2020 y vea la diferencia que empezó a tomar entre lo que era UMC y lo que llegó y lo que era TSMC, que TSMC era esta empresa, ¿ok? Digamos que básicamente ahí surge o entra en escena esta otra empresa, OMC, que también es una empresa taiwanesa, ¿sí? Esta empresa en tan solo 6 meses copió la tecnología de los CDs y los DVDs y al cabo de poco tiempo acabó siendo la mayor productora de todo el mundo a nivel de CDs y de DVDs. UMC terminó fabricando hasta 5 millones de discos mensuales, cifras que eran eh, disparadas, eran mucho más elevadas de las que tenían los mismos creadores de Philips y de Sony. Ahora bien, no piensen que cuando hablamos de copiar, estamos hablando de que Taiwán se saltaba las leyes de propiedad intelectual. En realidad, digamos que las copias de tecnología de Taiwán eran legales. Y usted va a decir, pero ¿cómo así que una copia es legal? Sí, tiene su formalismo y si usted lo hace bien, eso es legal. Entonces, básicamente, esa, ese hecho de copiar la tecnología, básicamente formaba parte de la estrategia del gobierno. Vuelvo y les digo, si no sabe cómo hacerlo, copia a los demás. Entonces, esa estrategia de copia de tecnología de Taiwán fue llevada a cabo por el ITRI. El ITRI es el Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial Taiwanés, que fue creado por el gobierno, y eso fue creado por allá como en el año de 1970, 73, ¿sí? Y este ITRI tenía el objetivo de hacer crecer la industria tecnológica del país, a como fuera lugar, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿en qué consistió exactamente esa estrategia de copia tecnológica? Pues miren, por una parte, y usando dinero del gobierno, porque esto es lo importante, el gobierno fue el que se metió la mano al bolsillo porque, como les decía, esta industria necesita mucha inversión y corre mucho riesgo. Entonces, ¿quién, sino un gran jugador como el gobierno, podía darse esa pela? Y así lo hizo el gobierno de Taiwán. Entonces, digamos que las copias de tecnología de Taiwán eran todas legales y formaban parte de esa estrategia del gobierno. Eh, básicamente, digamos que por una parte, y usando todo el dinero del gobierno, el ITRI, ¿qué hizo? Compró licencias de patentes a empresas extranjeras.
Gracias a esas patentes, esas empresas taiwanesas, ¿qué hicieron? Pudieron copiar las tecnologías de forma completamente legal. Y fíjese, por ejemplo, en el siguiente caso. No sé por qué no pasa. Dice acá, en 1975 el ITRI firmó un acuerdo con la norteamericana RCA para licenciar tecnologías de semiconductores como las de óxido de metal complementario y las de óxido de metal dopado negativamente. Esto, cristianos como nosotros no lo entendemos bien, pero esto debe ser un tratamiento que le hacen a las láminas que conforman esos semiconductores y que de pronto los hacen más poderosos. Esto pues básicamente, digamos que era revolucionario, pero mire que adquirían las patentes de forma legal y podían replicar eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el secreto con una patente? Una patente dura 20 años. ¿Sí? O sea, a usted le respetan su secreto industrial por 20 años. Después de 20 años, esa patente queda liberada. ¿Ok? Entonces ya el resto de gente comienza a copiar. Eso es lo que ha pasado con el Viagra. ¿Ok? El Viagra, digamos que era completamente revolucionario. Pfizer era el único que tenía esa patente y la explotó al máximo hasta que se le acabó la dicha de sus 20 años y ya ahora hay muchas empresas que fabrican la misma pastillita. Ya no es azul, sino es amarilla o tiene varios colores. No crean que es que las estoy consumiendo, solo es que leo mucho y me doy cuenta de eso. Pero eso es lo que ocurre hoy en día. Entonces, al liberar esas patentes, se puede copiar esa tecnología. ¿Ok? Entonces, más allá de esas patentes, el ITRI también consiguió adoptar tecnología de empresas extranjeras gracias a qué? A que empezó a colaborar con esas empresas extranjeras. Por ejemplo, empresas como Intel o Motorola, a través del ITRI, ¿qué hicieron? Negociaron con empresas taiwanesas para delegarles parte de su producción. ¿Ok? Esto es algo que les permitió ahorrarse costos, ¿sí? ¿Por qué costos? Porque la mano de obra en Taiwán era muy barata. Pero a cambio, las empresas de Taiwán pudieron acceder a esa tecnología que era muchísimo más avanzada. Cuando ya acceden a esa tecnología, ¿qué pasa? Aprenden, comienzan a aprender acerca de esas empresas y empresas líderes tecnológicas como Intel o Motorola sin necesidad de gastar enormes dinerales en investigación. Los que investigaban eran estas empresas, Intel y Motorola. Y ellos ahí, como dice uno, con su nadito de perro, fueron aprendiendo, fueron absorbiendo todo ese conocimiento y lo aplicaron directamente en Taiwán. ¿Ok? Ahora bien, eh, digamos que... bueno, dejémoslo aquí. Eh, Digamos que aparte de comprar patentes o de llegar a acuerdos con multinacionales extranjeras, otra cosa que hizo el ITRI fue ayudar a las empresas locales a la hora de desarrollar investigación científica propia. Imagínense que por allá en los años, durante los primeros años de la industria en Taiwán, las empresas tenían que testear o hacer pruebas de sus productos. Y esas pruebas, ¿cómo las hacían? Eran pruebas que se desarrollaban de forma manual. Al ser un proceso manual, eso era muy lento, ¿sí? Y además era muy costoso. Y eso obviamente perjudicaba la competitividad. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue que el ITRI financió y desarrolló caras herramientas de testeo computarizado. Es decir, empezó a hacer test con ordenadores, con un equipo de cómputo, en vez de hacer esos test manuales. Eran entonces unas pruebas más rápidas, unas pruebas que aumentaron considerablemente la productividad de las empresas. Pues bien, justamente en ese sentido, el ITRI fue algo así como el centro de investigación compartido por las empresas tecnológicas de Taiwán. O sea, el ITRI se daba la pela, el ITRI patrocinaba, el ITRI hacía convenios, era el que ponía la cara en representación del gobierno y logró hacer que mucha de esta tecnología llegara y se instalara en Taiwán. ¿Ok? Eso resultó ser algo bien innovador. Entonces, ese ITRI, como les decía, pues fue algo como un centro de investigación compartido por las empresas tecnológicas de Taiwán. Un centro que apoyaba y a la vez reducía los costos de las empresas y que en realidad construyó la principal fuente de investigación propia en Taiwán hasta mediados de los años 90. En resumen, podríamos decir que el ITRI fue el encargado de traer tecnología extranjera al país de Taiwán.
y hasta cierto punto también de crear su tecnología propia. Sea como sea, la receta del éxito de Taiwán no se quedó ni mucho menos aquí. Si Taiwán quería convertirse en una superpotencia, necesitaba algo más que copiar tecnología. Necesitaba crear empresas propias y capaces de adaptar, mejorar y aprovechar esa tecnología. Y fue justo aquí donde entró en juego la segunda fase del enorme desarrollo tecnológico de Taiwán. Pero tenemos que hablar acerca de los tres grandes problemas de Taiwán. ¿Cuáles fueron esos tres grandes problemas de Taiwán? Primero, la falta de inversión, que si bien es cierto el ITRI lo estaba haciendo, pues no alcanzaba la plática porque vuelvo y les digo, Taiwán era netamente agrícola y hasta ahora estaba incursionando en el sector de la tecnología, es decir, no tenía plata por ningún lado. Segundo, la falta de tecnología avanzada. Y el tercer problema era la falta de mano de obra calificada. Entonces, digamos que esos eran los tres grandes problemas de Taiwán. En ese orden de ideas, y como hemos dicho, pues el sector de los semiconductores es muy caro y supone asumir mucho riesgo. El problema, el problema es que este enorme riesgo hace que muchos inversores que podían invertir en ese negocio, pues simplemente no lo hacen, ¿sí? Y ahí, entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno de Taiwán era muy consciente de ese problema y para poderlo solucionar puso en marcha dos medidas que funcionaron a la perfección. La primera de ellas fue básicamente la creación de parques científicos en donde las empresas tecnológicas podían establecerse sin prácticamente pagar impuestos, sin tener que afrontar duras regulaciones, y en donde esas empresas podían aprovecharse de infraestructura adaptada a su actividad. ¿Ok? Para que se hagan una idea, durante los años 90, que fue básicamente el mayor periodo de expansión de la industria, las empresas del sector apenas pagaron un 1.5% de impuestos de impuestos sobre la renta, cuando lo normal es que en países de Occidente se pague un 20, un 21%, y en Colombia un 35%. Entonces, mire el descuadre, mire lo mal que estamos haciendo las cosas en Colombia, ¿ok? Allá, esto que ven ahí en la diapositiva, esto es el parque tecnológico de TSMC. Uno, dice aquí, una fábrica de TSMC en el Parque Científico de Tainan, una de las muchas compañías que forman la industria de TI, de tecnología de la información, de Taiwán. Esto es un parque tecnológico. Entonces, un sitio en donde el gobierno les da el terreno, ellos construyen su fábrica y les da todas las facilidades para que saquen adelante su idea de negocio, para que echen a andar y produzcan nueva tecnología que los haga mucho más competitivos. La segunda medida era que, digamos que esa segunda medida consistió en esa aportación de capital público a empresas que quisieran emprender un nuevo negocio. Básicamente, ¿qué se hizo? El gobierno invirtió dinero de su bolsillo para ser copropietario de las nuevas empresas privadas. ¿Y digamos qué ganaban esas empresas al tener como socio al gobierno? Pues básicamente, las empresas lograban financiarse o lograban soportar muy buena parte del costo de la inversión y a la vez reducían parte del riesgo de los inversores. ¿Por qué? Porque lo grueso lo absorbía el gobierno de Taiwán. Pero veamos un ejemplo concreto. ¿Se acuerdan de TSMC, la empresa que fabricaba los procesadores para Apple o AMD? Pues esa empresa fue constituida en el año de 1987 y el 48% de su capital estuvo a cargo del gobierno de Taiwán. ¿Y lo hizo cómo? A través del ITRI. O sea, no era directamente, el gobierno, sí, la República de Taiwán invierte, no, lo hacían a través del ITRI, y el ITRI era el que aparecía como socio o accionista de esas empresas. Y pues eso era bueno, y eso animaba a que inversionistas extranjeros decían, no, si está el gobierno ahí metido, pues listo, yo le hago porque yo sé que se absorbe la mayor cantidad de riesgo y él no se va a pegar un tiro en el pie a subir tasas impositivas o hacer una serie de locuras que después le pase factura a la economía. Entonces, de esta forma, y junto a la estrategia de copia de tecnología que hemos ya explicado, Taiwán logró solucionar dos de sus mayores problemas. La falta de inversión, que ahora la hacía a través del ITRI, y la falta de tecnología avanzada, que gracias a los convenios que hacía el ITRI y a las facilidades que le daban
a las empresas líderes de instalarse en Taiwán, pues se fue solucionando ese problema. Ahora, eh, digamos que todavía quedaba un último gran inconveniente por solucionar, el inconveniente de la mano de obra calificada. Y es que a pesar de tener acceso a tecnología moderna y de tener nuevas y poderosas empresas, a Taiwán le seguía faltando trabajadores cualificados. Entonces, para poder arreglar eso, eh, digamos que el gobierno de Taiwán promovió alianzas muy estrechas entre el tejido empresarial y las universidades taiwanesas. Y mire lo importante, vuelvo y digo, la visión que tenía el gobierno de Taiwán y hacia dónde quería llevar a su país. ¿Ok? Entonces comenzó a decir, mire, no, aquí escasamente llegan hasta primaria. De ahí para adelante, póngase a trabajar y mirar cómo sobrevive. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, no, no. Vamos a darles oportunidades, que la gente estudie, se capacite y vamos a articularnos con el sector empresarial para poder saber cuáles son las necesidades de ese sector y con base en eso poder ir capacitando a las personas. Entonces, las empresas empezaron a colaborar con las universidades y les enviaban entonces equipos, les enviaban materiales, herramientas para que los alumnos pudieran tener como ese aprendizaje avanzado y obviamente un aprendizaje que estuviera centrado en las necesidades reales de la industria. Y al mismo tiempo, los estudiantes podían realizar prácticas en esas empresas y cuando acabaran sus estudios podían quedarse dentro de esas empresas y de esa manera se consolidaba un puesto de trabajo. O sea, era muy bueno, ¿sí? Sucede que esa brecha, esa estrecha colaboración entre las empresas por un lado y las universidades por el otro, junto a todo el fomento de la educación por parte del gobierno, pues ¿qué hizo? Duplicó el porcentaje de personas con educación superior en el país en tan solo 18 años. Además, muchas de estas personas estaban formadas en ámbitos como las matemáticas o la ingeniería. Entonces, imagínense que todo esto fue un hit, ¿ok? Ahora, ojo, ojo porque esto no para acá. Otra de las medidas que tomó el gobierno para poder garantizar que hubiese mano de obra especializada fue desarrollar programas de apoyo a trabajadores que quisieran mudarse a trabajar a otros países, pero con la garantía de que regresaran, ¿ok? De esa forma, algunos taiwaneses que hicieron, se fueron a trabajar a las mejores empresas del exterior y cuando volvieron al país volvieron con una gran cantidad de conocimientos valiosos que le permitieron que potenciar la industria local en Taiwán. Y no solo eso, sino que muchos de los que volvieron montaron sus propias empresas o más tarde tuvieron importantes contactos con los que desarrollaron grandes negocios. Y aquí ya viene el otro punto que es la ventaja competitiva. ¿Ok? Digamos que acá, en definitiva, gracias a todo esto, Taiwán pasó de ser un simple ensamblador de los años 70 a convertirse o a empezar a crear semiconductores de verdad. Al principio lo hizo con relojes digitales, con circuitos para juguetes o para tecnologías muy básicas, y más tarde fue avanzando hasta producir tecnologías muchísimo más avanzadas. En cualquier caso, todavía faltaba algo más. Y cada rato nos faltan cosas, nos faltan y nos faltan, pero faltaba otra cosita más. Y es que Taiwán no solo consiguió crear una industria fuerte, sino que consiguió crear la mejor industria de semiconductores del mundo. Y para ser el mejor, no solo basta con copiar a los demás, sino que hay que tener, digamos que existe la necesidad de ir un paso más allá. Tenemos que crear productos exclusivos, tenemos que arrasar a la competencia. Entonces la cuestión es, ¿cómo lo hizo Taiwán? ¿Cuál fue ese elemento diferenciador que disparó su éxito? Entonces, imagínense que por allá en los años 80 y principios de los 90, que es cuando Taiwán ya había conseguido establecer toda su industria, ese mercado tecnológico mundial estaba dominado por unas empresas conocidas como IDMs. Esas empresas IDMs eran empresas, por ejemplo, Intel o Samsung son empresas IDMs, y esas empresas IDM se caracterizan básicamente porque eh, diseñan sus productos, ¿sí? Fabrican sus productos y comercializan sus productos, ¿sí? Es decir, esas IDMs se caracterizan por producir semiconductores desde el principio hasta el final del proceso. Es decir,
diseñan, fabrican y comercializan los productos. Básicamente tenían todo un proceso productivo integrado de principio a fin. Perdón. Entonces era todo ese proceso integrado de principio a fin. ¿Listo? Eh, con el tiempo y con el avance de la demanda mundial de dispositivos electrónicos, estas empresas tuvieron varios problemas. ¿Ok? Y es que, miremos lo siguiente. Estas son empresas que producían todo. Tenían dificultades para adaptar sus formas de funcionar a diferentes diseños y a las nuevas tendencias del mercado. Ellas eran muy rígidas en tema de diseño. Digamos que por su estructura de producción, pues eran muy rígidas, y esto es algo que en parte se solucionó con la creación de empresas que estaban dedicadas exclusivamente al diseño de semiconductores. Estas empresas, ¿qué hacían? Pasaban sus diseños a las IDM y las IDM los fabricaban. Ahora, esta forma de funcionar era bastante problemática. Si lo piensan bien, las empresas de diseño eran rivales de las IDM. Si la IDM copiaba su diseño, pues digamos que si lo hacía y actuaba de mala fe, podía causarle muchos problemas a la otra empresa. Pues bien, justo ahí fue cuando empezó la verdadera revolución de Taiwán en el sector de los semiconductores. Y todo sucedió gracias a la intervención de este señor que se llama Morris Chang. Morris Chang fue el presidente del ITRI. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ITRI? Y además fue un experimentado trabajador en empresas norteamericanas, sobre todo en empresas del sector de los semiconductores, como Texas Instruments, esas calculadoras graficadoras. Él trabajó en esa empresa. Entonces, digamos que uno de esos, este señor Morris Chang era uno de esos trabajadores que se fueron a trabajar al extranjero y cuando volvieron a Taiwán, volvieron con mucho conocimiento y con ganas de emprender y de montar su propia empresa. Pues bien, este señor fue ni más ni menos que el fundador de la incomparable TSMC. Él fue el que creó TSMC. Y TSMC supuso una enorme revolución por un motivo esencial. Fue la primera empresa dedicada en exclusiva a la fabricación de semiconductores. No se encargaba de hacer diseños, no se encargaba de comercializarlos, solo de producirlos. ¿Ok? A diferencia de las IDM, como Intel, TSMC, vuelvo y digo, ni diseñaba, ni comercializaba, ni se encargaba de procesos productivos que fueran más allá de la fabricación pura y dura de semiconductores. Y señores, esto fue una absoluta ventaja frente al resto de las empresas por dos motivos principales. ¿Cuáles fueron esos dos motivos? El primero es que al centrar el tiro tan solo en la fabricación de semiconductores y no en otras cosas, TSMC consiguió crear procesos más eficientes, con menos redundancias y reducir muchísimo los costos. Y aparte, al mismo tiempo, la segunda ventaja de la especialización de TSMC fue que ésta pudo trabajar con las empresas de diseño de forma más flexible, de forma más segura y provechosa. Un gana-gana por donde lo mire. ¿Okay? Esa producción de TSMC no estaba adaptada en exclusiva a una especie concreta de semiconductor, sino que era adaptable a diferentes diseños que proporcionaran otras empresas. Prueba de eso es que hoy en día TSMC produce para multitud de empresas como Intel, AMD, Apple, Nvidia, y puede ganar dinero con todas y cada una de esas empresas. ¿Por qué? Por su flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de producto que ellos quieran producir. Y ojo, porque es que además, como TSMC se dedicaba en exclusiva a la fabricación, esto ya no suponía una competencia directa para las empresas de diseño. Si una diseñadora mandaba su producto a TSMC, esa diseñadora no corría riesgo de que TSMC lo copiara o actuara de mala fe. Y mire, actualmente TSMC es la mejor inversión según las métricas financieras. Este gráfico, el gráfico 2, muestra el cambio porcentual de ingresos para TSMC, Intel y Samsung. Entonces, mire, TSMC es esta azulita que tiene una rentabilidad del 64% en comparación a Intel, que tiene apenas unos rendimientos del 10.7% o de Samsung del 10.23%. Si yo les muestro estas cifras, ¿usted por cuál invierte?
Pues obviamente se va por TSMC, ¿ok? Entonces, con esta, bueno, y aquí hay otra, no me borro esto, no vamos a ver bien. Y aquí hay otra gráfica que dice que este gráfico 3 muestra el cambio porcentual para TSMC, Intel y Samsung durante un periodo de 3 años, lo que nuevamente muestra un rendimiento significativo de TSMC. Entonces vemos aquí a TSMC con un cambio porcentual del 91.58% frente a un cambio porcentual de Intel de apenas 16.5% y de Samsung cayendo un 8.34%. Entonces, por donde lo mire, TSMC resulta ser la mejor alternativa. Conclusión, las empresas de diseño empezaron a elegir a esta empresa, TSMC, empezaron a elegir a TSMC como su opción favorita y entonces TSMC se disparó, pero rápidamente en el mercado. Para que tengan una idea, durante los años 90, las utilidades de TSMC crecieron hasta un 50% cada año. A ver qué empresa hoy en día es capaz de producir un incremento de esa manera y sostenerlo cada año. A principios de los años 2000, en poco más de una década, TSMC se consolidó como la líder absoluta del mercado. Ahora bien, aunque este caso que estamos analizando hoy de TSMC puede parecer un ejemplo aislado, ¿sí? Lo cierto es que esta manera de producir fue mucho más allá y benefició a toda la industria de Taiwán en su conjunto. ¿Por qué digo eso? ¿Recuerdan lo de los parques tecnológicos de Taiwán? En esos parques, y en parte gracias a la mediación del ITRI, el resto de empresas siguió un proceso de especialización muy similar al que siguió TSMC. ¿Por qué? Porque comparten conocimiento. Entonces miremos, por ejemplo, esta diapositiva, esta diapositiva que tenemos acá. Lo que están viendo ahí es una representación hecha en el año 2014 de cómo se divide la industria de los semiconductores en Taiwán. Cada recuadro representa un proceso de producción independiente. O sea, cada uno de estos recuadros, este es un proceso de producción independiente, este es otro y este es otro. ¿Ok? Digamos que la cifra que aparece dentro de cada uno de los círculos, este 5, este 16, 29, etcétera, etcétera, digamos que es el número de empresas dedicadas en exclusiva a cada uno de esos procesos. ¿Ok? Entonces, son empresas que se han especializado mucho en ciertos aspectos de la producción de los chips. Entonces, digamos que aquí lo que se ve, esto significa que desde que llegó TSMC a Taiwán, ese país empieza a experimentar un crecimiento industrial siguiendo una especie de modelos de champiñón. ¿Qué quiere decir eso de modelo de champiñón? Digamos que empiezan a surgir muchas empresas especializadas y al estar tan especializadas, todas tuvieron las mismas ventajas competitivas como TSMC. Gracias a eso, la industria de Taiwán logró aumentar su velocidad de producción, logró flexibilizar su producción para adaptarla a nuevas ideas, a nuevas variedades de productos, a nuevas modas, a nuevas tecnologías, a nuevas tendencias. Pero es que además todo esto sucedió en un entorno de bajos impuestos, ¿sí? De una enorme apertura internacional y donde los costos de la mano de obra seguían siendo relativamente bajos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues el resultado fue que la industria de Taiwán barrió a su competencia. ¿Su receta cuál fue? La especialización, la inversión rápida, una inversión flexible y esas sinergias de los parques tecnológicos junto a su estrecha vinculación con las universidades y con los mercados internacionales. De esa manera, llegando ya al año 2000 y apenas una década después de la llegada de TSMC, Taiwán, ¿qué hizo? Multiplicó los ingresos generados por ese sector de la tecnología impresionantemente. Y sus dos principales empresas, que son TSMC y UMC, se consolidaron como las principales patentadoras en el mercado mundial. Entonces, mire lo importante que resulta ser este tipo de casos en donde, pues digamos que sale a relucir, digamos que todo un caso de superación, desde el momento en que sale a la luz una idea, la visión de un líder, hasta cómo la materializa.
sabiendo que tenía todos los problemas del mundo. Un país que no tenía, a nivel de tecnología, cero, a nivel de educación, cero, ¿sí? A nivel de inversiones, cero. Entonces, el panorama no daba para poder dar el giro hacia esto. Y mire que lo logró. Un país apenas de 20 millones de habitantes, perdido en el Océano Pacífico, y logró sacar adelante. Y hoy en día tiene las empresas mejor valoradas a nivel mundial. No sé cómo les pareció, qué conclusión, qué quieren compartir al respecto. Pues, profe, por mi parte, pues me pareció como que lo que su merced dijo al principio, que Colombia tiene varios recursos, varios materia prima, tiene mucho que, digamos, ¿sí está Tailandia? Bueno, Taiwán. este país no tenía, ¿sí? Entonces, pues ellos sí se beneficiaron, sí se dijeron que no querían estar más así, que lo del tema de la agricultura, el tema de todo eso, y fueron más allá, querían ser más que solo una empresa que cultivaba y nada más, y se volvieron como una empresa del otro mundo, más o menos. Perfecto, Daniel, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Pues, profe, el secreto está en la industrialización. Exactamente, Esa es la moraleja. exacto. Tenemos que dejar de mirar ya, de vernos como un país agricultor, tenemos que dejar de seguir mirando nuestro ombligo, decir somos un país pobre, somos, bueno, ¿cómo nos catalogan en el exterior? Como una economía pequeña, abierta. Eso somos para el resto del mundo. Pero gracias a que somos un país que dependemos muchísimo de la agricultura, que si hay un leve temblor y se derrumba y cae todo ese escombro a la vía del llano, se nos forma el super problema al interior del país. ¿Por qué? Porque no hay cómo sacar esos productos agrícolas y llevarlos al resto del país. Se dispara la inflación, comienzan a haber problemas muchísimo más graves y todo esto nos lleva al traste la economía y obviamente la productividad. Entonces, aquí la moraleja, digamos que aquí las conclusiones son varias. En principio que hay que tecnificarnos, ¿sí? Hay que dar el vuelco hacia lo que es la industrialización obligatoriamente, gústenos o no nos guste. Tenemos que, digamos que el gobierno debe ser consciente que tiene que empezar a respaldar al sector empresarial y respaldarlo desde una política pública que lo oriente hacia cómo puede conseguir sus metas, pero contando con el país, contando con su población, con sus habitantes. Y esto se logra eh, disminuyendo tasas impositivas. Hay que bajar como sea esa tasa de renta a las empresas, porque las grandes empresas no tienen problema con una tasa de esas del 35%, porque como les he dicho, ellos practican y saben hacer planeación tributaria. Las que están llevando del bulto de esa tarifa son las MIPIMES. Esas son las que realmente se están viendo afectadas, las más pobres, las que menos clientes tienen, las que menos utilidades les quedan y lo poquito que les queda les toca destinar el 35%, que es la tarifa nominal, pero la tarifa efectiva resulta ser un 47%, casi un 50%. Realmente lo que terminan pagando de impuestos. Entonces, bajo esas condiciones, el escenario no es el más propicio. Esto no sirve para llamar la atención a inversionistas extranjeros que quieran colaborar en Colombia. Entonces, pues básicamente, y otra moraleja aquí es, hay que articular la empresa con la universidad. Parece que fuéramos enemigos, pareciera que cada uno coge por su lado, y aquí hay que buscar esa sinergia en donde la empresa se hable con la universidad y le diga, oiga, yo necesito que ustedes reformen sus planes de estudio, yo necesito que ustedes orienten su plan de formación hacia estos y estos tópicos y empezar a llevar tecnología, no solo que esa tecnología se quede en la empresa, sino que con esa misma tecnología se pueda capacitar y formar a los futuros empleados de esas organizaciones, ¿sí? Para que de esa forma, pues digamos que exista esa sinergia universidad-empresa. Pues nada, espero que les haya gustado el caso. Creo que es muy interesante, por eso lo quise traer, porque fue la integración entre una muy buena política de gobierno atada con unos deseos impresionantes de salir adelante,
de dejar de ser pobres y apuntarle 100% sus esfuerzos al sector de las telecomunicaciones, al sector de la tecnología. Y allí miren el resultado. Bueno, me pasé el tiempo, se nos fueron llegamos a las 8. Pero bueno, yo creo que tomémonos unos 10 minuticos. Gracias, Ethel. Yo creo que tomémonos unos 10 minuticos antes de entrar a consultoría y nos vemos ahí, ¿listo? Como para que puedan tomar su tintico y yo también poder empezar a listar los exámenes para comenzar a enviárselos. ¿Les parece? Listo, profe, entonces en 10 nos vemos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, profe, que tenga buena noche. Ok, no, ya nos vemos en consultoría. Bueno, después. Ok, listo. Ya nos vemos. Chao. Gracias, profe. No, ustedes, muchas gracias.